Bueno, Manuel Pérez Rocha, ingeniero de formación, pues ya con una amplia trayectoria en el medio educativo. Lo más reciente pues sería la creación y la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que bueno, pues es un proyecto muy importante que desafortunadamente pues ha tenido un embate fuerte de la derecha y del propio gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, bueno, pues ahí está el proyecto avanzando, una educación diferente, y bueno, pues recordamos su paso por la dirección de los SHs y toda esta parte, pues siempre proponiendo, buscando otras formas, y nos da mucho gusto que esté con nosotros Manuel Pérez Rocha. Bien, muchas gracias por la invitación esta noche. Es un momento crítico y me parece que efectivamente es de enorme importancia reflexionar, discutir, armar ideas para enfrentar una embestida formidable que se viene o continúa, no está empezando ahora, en contra de la educación pública. Quisiera decir que, a pesar de que subrayo la importancia de las ideas, de discutir, de plantear las críticas a toda esta investida, estoy convencido de que no tenemos interlocutor. Realmente el poder no tiene ningún interés de discutir. Ellos tienen ya muy claro su esquema y siguen adelante. Lo único que realmente puede cambiar las cosas es la movilización, la acción de los profesores, estudiantes, padres de familia, en defensa de la educación pública mexicana. Esto lo hemos comprobado. Recuerda que es un momento de la novena y está prohibido hacer. En el caso, por ejemplo, de la evaluación universal a los maestros, fueron muchos los argumentos que se dieron, no solamente de parte de quienes hemos sido críticos de estas políticas, sino incluso de académicos y especialistas que normalmente han estado colaborando con el aparato. Tanto la evaluación universal a los maestros como la misma prueba de enlace han sido objeto de críticas muy sólidas y muy serias de parte, repito, de especialistas que han estado al servicio del gobierno y de sus acciones. Es el caso, por ejemplo, digamos, del doctor Felipe Tirado, asesor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hizo una crítica muy fuerte precisamente de todos estos mecanismos de examinación y de evaluación. Y podría mencionar otros casos de académicos y técnicos que no han estado precisamente con una postura de oposición a las políticas gubernamentales, pero que sin embargo, pues con un mínimo de decoro y de decencia, corroborando que se trata de proyectos aberrantes, pues han hecho señalamientos en ese sentido. Sin embargo, el aparato ha estado totalmente sordo y ciego, ni ven ni oyen. Ellos tienen sus proyectos y siguen adelante a como dé lugar. No importa incluso que, como se ha demostrado en muchos casos, estén incurriendo en faltas de carácter legal, en violaciones al orden jurídico. Simplemente se trata de imponer una serie de proyectos y así es. De manera pues que yo subrayaría que además de las reflexiones, los análisis y las críticas que se hagan, es indispensable mantener una
organización y una combatividad permanente. Es la única manera en que efectivamente podemos pensar que no continúen o que se modifiquen estos proyectos gubernamentales. Nos invitaron hoy para hablar de la reforma educativa de Peña Nieto. Pues la respuesta podría ser rapidísima. Ni hay reforma educativa ni es de Peña Nieto. No hay reforma educativa. Lo que se ha hecho hasta ahora es una reforma a la Constitución y que no tiene nada de educativo. Lo único que tiene está orientado a imponer ciertas formas de administración de los maestros, con una visión gerencial. Lo que les preocupa es tener un buen sistema de administración de recursos humanos. De recursos humanos que sean manejados, administrados de una manera eficiente, desde su selección, ingreso, promoción, permanencia y defunción, ¿no? Es lo que les interesa. Entre otras cosas porque no tienen una perspectiva pedagógica, no tienen una perspectiva educativa, no saben de educación, son administradores, son economistas. Quienes han promovido todas estas medidas es gente ajena a la problemática educativa, tanto dentro del país como fuera del país. Yo diría que podríamos encontrar tres fuentes que alimentan a estos proyectos: fuentes internas, fuentes externas extranjeras y fuentes internacionales. Las fuentes internacionales las hemos identificado desde hace mucho tiempo, está perfectamente claro. En un principio figuraban de manera sobresaliente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y más reciente quien comenzó a tomar la batuta, digamos, en estas cuestiones ha sido la nefasta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Organismo que, habría que decirlo, comenzó a meterse en temas educativos a principios de los años 70, rivalizando con la UNESCO. Y en esos años la UNESCO ya había realizado un trabajo muy importante en el tema de la educación, pero a la luz de los intereses de algunos sectores era no solamente insuficiente, sino débil, desviada la acción de la UNESCO, y era necesaria una acción más directa. Es entonces cuando la OCDE, más preciso sería a fines de los 60, 67 probablemente empiezan las primeras acciones fuertes de la OCDE en materia educativa. Y repito, rivalizando con la UNESCO y de alguna manera en una línea muy ajena a los temas educativos, porque, reitero, lo que prevalecía y prevalece en la OCDE son economistas, administradores, financieros, no son pedagogos, no son humanistas, de ninguna manera. Y había que decir que la OCDE, a lo largo de las 3 décadas del siglo, las últimas 3 décadas del siglo XX, no tuvo ninguna actuación que uno pudiera considerar un aporte a las cuestiones educativas. Todo lo contrario. En general, las iniciativas de la OCDE fueron fracasos, fueron pasos en falso que no tuvieron ninguna aportación para la solución de los problemas educativos en el mundo. No sé con precisión, pero
tengo la impresión de que es a partir de los últimos 8 años aproximadamente que la OCDE comienza a tener ya una acción mucho más decidida en temas educativos. Y en el caso mexicano, que es donde parece que la OCDE tiene particular interés, pues sin duda está influyendo el hecho de que el actual secretario general de la OCDE, secretario desde hace no sé cuánto tiempo, también como más de 4 o 5 años, pues es el mexicano José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, le dije, ¿no? Y él personalmente ha sido un personaje activísimo en todo lo que tiene que ver con las iniciativas y las acciones de la OCDE, en el caso mexicano, particularmente en el caso de la educación mexicana. Otra influencia muy importante ha sido sin duda la que proviene de las reformas o los proyectos educativos que se están desarrollando en los Estados Unidos y en donde muchos de los funcionarios mexicanos tienen puestos los ojos. Lo mismo también funcionarios de la propia OCDE. Desde la administración del primer Bush, que comenzaron a desarrollarse muchas iniciativas para la reforma de los Estados Unidos, los técnicos y funcionarios de nuestro país comenzaron a prestarles atención, y de hecho ha sido una influencia muy importante tanto en los técnicos y funcionarios de nuestro gobierno como en ciertos grupos, sectores de la llamada iniciativa privada que se han metido en la educación. En el caso de los Estados Unidos es clarísimo que todas las políticas del gobierno están dirigidas de una manera específica a la privatización de la educación. Es un combate a la educación pública norteamericana y la puesta en marcha de muchas iniciativas directamente orientadas a reforzar al sector privado y concretamente privatizar a las instituciones públicas. Está el caso de las famosas escuelas charter, que son escuelas públicas financiadas con recursos públicos pero manejadas con intereses privados, en algunos casos incluso por empresas que tienen fines de lucro. Y como estas, hay otra serie de iniciativas de privatización de la educación en los Estados Unidos, las cuales incluso se anuncian, se promueven de una manera totalmente abierta. No tuve tiempo ahorita de tomar nota, pero hay una página de internet de un organismo que precisamente se dedica a estar recopilando y evaluando las iniciativas de privatización de la educación en los Estados Unidos. Y son docenas de proyectos, de iniciativas, de propuestas que se están impulsando de una manera franca y directa. Para esto cuentan obviamente con el apoyo de muchas fuerzas políticas y económicas de los propios Estados Unidos. Participan, por ejemplo, desde el ámbito político, tanto los demócratas como los republicanos. Ahí no hay ninguna diferencia. La mayor parte de los demócratas están por la aplicación de estas medidas privatizadoras de la educación, y cuentan también con el apoyo de los grandes medios de información y con el apoyo de los grandes intereses económicos de los Estados Unidos. Sobresale, por ejemplo, el caso de Bill Gates y su fundación, que promueve y apoya muchas iniciativas en esta línea.
Y finalmente, la otra alimentación de las reformas que estamos sufriendo en nuestro país, pues es interna y proviene, pues, de varios sectores. Yo creo que no es exagerado decir que quienes con más enjundia han estado empujando estas reformas recientemente, pues se encuentran precisamente grupos privados como Mexicanos Primero, que es una rama vergonzante de Televisa. No lo era al principio, pero después ya se han tratado como de deslindar un poco de Televisa. Su presidente dejó la presidencia de la Fundación Cultural Televisa para simular un cierto distanciamiento, pero es un hecho que se trata del interés directísimo de Televisa, la cual no es solamente una televisora, es una forma un poco errónea de ver las cosas. Televisa es todo un consorcio de enormes capitales que tiene negocios, por una parte en las televisoras, pero tiene negocios en otros muchos medios de comunicación y en otras muchas actividades. Y son ellos quienes están impulsando en gran medida estas reformas. Se han sumado también algunos otros grupos privados que probablemente no tienen tanta fuerza económica ni tanto interés económico, pero que de una manera, pues yo no sé, en algunos casos incluso podríamos darles el beneficio de la duda y pensar que de manera ingenua se han sumado a estas iniciativas. Pero todos ellos constituyen, pues, un conjunto de intereses que están empujando estas reformas, que, repito, malamente podríamos llamar reforma educativa de Peña Nieto. Una de las cosas que sorprende, sin duda alguna, de lo que estamos viviendo hoy en día, es la premura. En un mes se logró reformar la Constitución. En un mes se reformó la Constitución, ¿no? Yo creo que esto nos deja claro que se trata de un bloque muy consolidado de intereses y de posturas político-ideológicas que cubren todo el país y que en este caso, bajo el mando del nuevo PRI, han tomado el acuerdo de dar pasos definitivos en un proyecto que viene avanzando desde hace mucho tiempo, porque no es de un mes para acá. De lo que se trata es precisamente de reafirmar y consolidar lo que se viene haciendo, pues, desde hace unos 15 años, diría yo, en el caso de la educación pública mexicana, particularmente de la educación básica. Probablemente la primera formulación más directa fue el acuerdo para la modernización educativa, y así podemos ir siguiendo con toda esta serie de acciones que están directamente orientadas a consolidar, desarrollar y consolidar un proyecto educativo pedagógicamente paupérrimo. No hay explícitamente un planteamiento pedagógico, ¿no? Pero está implícito en toda la serie de medidas que se han ido tomando, desde el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, después el Acuerdo para la Calidad de la Educación y las reformas más recientes o las acciones más recientes, como han sido las pruebas para los estudiantes, la evaluación para los maestros, etc. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Está una concepción conductista, simple y llanamente. Una concepción conductista. Si algo hay, no explícito, sino implícito, o quizá en algunos casos podríamos decir abiertamente explícito, es un planteamiento conductista de la educación.
planteamiento conductista hacia los niños y los jóvenes, y un planteamiento también conductista, un enfoque conductista de la acción y de la conducción de los maestros. No hay otra idea más que repartir dinero para que baile el perro, como dijo alguna vez Manuel Girón. No hay ninguna otra idea más que repartir dinero en forma de becas, de estímulos, de compensaciones, de lo que sea, pero la única solución que se les ocurre a estos señores es repartir dinero. No hay absolutamente ninguna otra. Con la idea, la convicción de que pues solamente con el dinero es que la gente se mueva. Si queremos que los estudiantes se empeñen más, pues a darles becas, a darles estímulos. Si queremos que los maestros funcionen mejor, pues a darles estímulos, la carrera magisterial, etc. Yo creo que una de las primeras cuestiones que tendríamos que hacer es una crítica muy sistemática, muy sólida, de las concepciones filosóficas, éticas que hay atrás de este planteamiento. ¿Cómo se concibe al ser humano cuando se plantea que la única manera de que funcione bien es mediante el dinero? ¿Qué tipo de ser humano es el que concibe a estas personas? Y lo mismo, ¿cómo conciben a las comunidades, tanto de estudiantes como de maestros? Los conciben funcionando exclusivamente a base de la rivalidad y la competencia. Una primera crítica que me parece que sería importantísima sistematizarla, profundizarla y ampliarla es esta deshumanizante forma de ver a los maestros, a los estudiantes, a los actores del proceso educativo. Denunciar de una manera muy directa precisamente el conductismo que está en el fondo, que está motivando todas estas iniciativas. Y obviamente, pues plantear las alternativas. ¿Cuáles son los otros valores, las otras concepciones de los seres humanos en los que debería de cimentarse la educación? Decía yo que no hay reforma educativa. Efectivamente, si ustedes leen tanto la exposición de motivos como los discursos, como los textos mismos en los que se ha traducido la acción legislativa del último mes, no hay una sola idea pedagógica. Y es explicable porque efectivamente quienes lo están promoviendo no son educadores, no es gente que tenga una mínima información acerca de lo que es la educación, o lo que ha sido la educación, o lo que han sido los debates por la educación a lo largo de siglos y siglos. Con la ignorancia que caracteriza a estos actores, a estos promotores de las reformas legislativas, es claro que no se puede esperar otra cosa. No me voy a extender más. Quisiera simplemente subrayar el que nos queda un buen trabajo de carácter académico, crítico, reflexivo. Sería importante que sumáramos a este esfuerzo no solamente a quienes tradicionalmente se han ocupado de la educación, sino también a otros muchos académicos que lamentablemente no le han dedicado el diente a la educación y que tienen muchas herramientas para hacerlo y hacerlo con muchos frutos. Yo me referiría, por ejemplo, directamente al caso de los filósofos,
quienes están muy sensibles ahora, porque como hemos visto, pues una de las medidas concretas que estos tecnócratas han implantado en diferentes niveles del sistema educativo es la eliminación de las humanidades. Yo diría que por fortuna esto, repito, ha vuelto sensibles a los filósofos que están ahora organizados, han hecho una defensa exitosa, incluso, por lo menos parcialmente exitosa, en el caso de las humanidades, de la filosofía, particularmente de la educación media superior, pero su contribución a la crítica, el análisis y la crítica filosófica, ética, de todas estas reformas o supuestas reformas que está imponiendo el gobierno, sería de un enorme valor. Creo que sería muy importante que de alguna manera se organizara de forma sistemática, rigurosa, un debate sobre los supuestos filosóficos que están atrás de estas medidas. Y luego lo otro, repetiría yo, me parece que es importante tomar conciencia de que nos enfrentamos a un enemigo sordo y ciego, que no tiene absolutamente ninguna disposición para escuchar, y que, como se ha comprobado, solamente las movilizaciones, las acciones, dentro de la ley, pues, está planteando nada fuera de la ley, pero las movilizaciones y las acciones que nos permite la Constitución que todavía tenemos, que no sabemos en qué pueda terminar después de lo que vimos el 1 de diciembre, es para tener los ojos bien abiertos y las antenas muy elevadas, pero todavía tenemos la posibilidad de manifestar y de ejercer presión a través de movilizaciones y de acciones que obliguen a esas fuerzas que se han conjuntado en nuestro país para imponer un proyecto antieducativo, habría que decirlo, un proyecto trasnochado totalmente, un proyecto deshumanizante que nada corresponde ni con las aspiraciones actuales de los estudiantes, los maestros, los padres de familia, las aspiraciones del pueblo mexicano, ni corresponde tampoco con la tradición educativa mexicana. Otro de los elementos que es indispensable rescatar es precisamente la valiosísima experiencia pedagógica y educativa de este país, que se origina desde mediados del siglo XIX, tiene un florecimiento, quién lo diría, pero muy importante en el porfiriato, y que después se desarrolla de una manera muy rica y muy comprometida con el pueblo en los años 30. Yo creo que es indispensable que se rescate esta experiencia. Los maestros mexicanos no parten de cero, tienen en sus alforjas una herencia cultural, pedagógica formidable, una herencia que fue ejemplar para el mundo entero en los años 30, de manera pues que sería un crimen que las fuerzas tecnócratas que están impulsando las actuales reformas tuvieran éxito. No me extiendo más, subrayo 2 líneas de acción concretas: el análisis, la crítica y la movilización. Muchas gracias. Agradecemos a Manuel Pérez Rocha. Vamos a hacer el siguiente anuncio. Se está transmitiendo por Radio Que Huelga en el 102.9 FM. La mesa es la reforma educativa de Peña Nieto. Tenemos la participación de Manuel Pérez Rocha, Hugo Aboites,
desde el edificio de la sección 9 democrática, para quien esté pues sintonizando en estos momentos, tenga conocimiento.